Hola queridas chiquillas y chiquillos, espero que estén muy bien. Esta clase la vamos a hacer de manera asincrónica debido a que yo voy a participar de una actividad el lunes en nuestro horario de clases, actividad a la cual aproveché de invitarlos porque creo que es muy interesante en términos de mirar cómo es la experiencia de la investigación a partir de las metodologías cualitativas de estudios biográficos. En este caso, la invitación es a una clase de la profesora Gabriela, o sea, a una invitación a una actividad de la profesora Gabriela Rubilar, que es académica de la Universidad de Chile en la Escuela de Trabajo Social y que es una gran investigadora y metodóloga. Bueno, la clase de hoy se tratará particularmente de el texto de Burawoy, eh, Sociologías Públicas, y me gustaría partir contándoles un poquito que las sociologías buscan desde el inicio de su creación en cuanto a disciplina o construcción en cuanto a disciplina, porque es un proceso, busca explicar la modernidad y en ese sentido vigilar constantemente la promesa del progreso. El paso del tiempo extrañamente llevó a la sociología más que a cambiar el mundo, a colaborar y a preservar el mundo tal cual está. En ese sentido, existe una crítica a la sociología por su transformación en cuanto a disciplina, una disciplina que se creó para vigilar el progreso y que finalmente se convirtió en algunas etapas y hasta el día de hoy por algunos sociólogos en una herramienta que permite preservar el mundo tal cual lo vemos y en ese sentido la academia tiene varias responsabilidades. La sociología entonces, para comprender el mundo en algún paso, decidió acercarse cada vez más al positivismo como una apuesta por la objetividad y esa decisión la fue alejando de alguna manera de este rol vigilante del progreso y la convirtió en algo más funcional. Ese momento, por suerte, no fue tan largo, no fue, si bien es importante, no fue tan largo, y entonces como disciplina se ha decidido y se ha peleado como la necesidad urgente de volver hacia los públicos, de devolver el conocimiento que nosotros hemos ido construyendo en cuanto disciplina respecto de la sociedad. La sociología entonces se ve forzada de alguna manera a devolver este conocimiento que construimos a partir de la gente, de las conversaciones, y devolver este conocimiento con la finalidad de devolverlos a quien los inspira, pero también con la finalidad de romper con el sentido común, de a partir del conocimiento sociológico generar en la ciudadanía, en la sociedad civil, aquellas reflexiones que permitan romper con el sentido común y permitan, por lo tanto, eh, comprender la realidad que estamos investigando. En ese sentido, por ejemplo, una de las críticas más importantes a esta sociología poco comprometida, que en algún momento de la historia fue la que mayormente se posicionó, es la de C. Wright Mills, que es el texto con el cual nosotros iniciamos nuestro curso y que tiene que ver con hacerle notar a la gente cómo es que la biografía, los contextos, la historia se van vinculando en la construcción de la comprensión que tenemos cada uno de nosotros respecto de la sociedad. Y por lo tanto, a partir de eso es que se construye también la pregunta por los públicos, como también se levanta la reflexión a partir de qué es un problema social y qué características son las que estos problemas tienen. Entonces, a partir de críticas como la realizada por C. Wright Mills, no solo por él, sino que por varios autores, la sociología se ve forzada a volver hacia lo público. La sociología nace siendo sociología pública y tiene que volver a ser pública. Y en ese sentido, el autor que nosotros estamos leyendo, que es Michael Burawoy, nos propone 11 tesis en su texto. Es importante que en este PPT, en esta clase, no nos vamos a enfocar en las 11 tesis, sino que yo les voy a proponer a ustedes las concepciones, los conceptos propuestos por el autor que son relevantes para que ustedes puedan comprender el texto cuando lo lean. ¿Ya? Esa es la finalidad de esta cápsula. En ese sentido, el autor nos propone
que la sociología hace un movimiento de tijeras y ese movimiento de tijeras tiene que ver con la contraposición entre las dos patas de una tijera, que una pata es una sociología que está levantando la realidad que analiza y que la mira desde una perspectiva que está más a la izquierda de lo que esta misma realidad está constituyéndose en términos de eh, un espacio social donde nos desarrollamos como sociedad. Un claro ejemplo de esto es la neoliberalización y en ese sentido la sociología que la estamos proponiendo, el autor la plantea como más a la izquierda, va a proponer, por ejemplo, frente a la neoliberalización del planeta, al capitalismo cada vez más grande y arrasante, permite el surgimiento de sociologías que son de carácter crítico, que nos hacen ver, por ejemplo, elementos como la raza, como el género, como las identidades indígenas y la migración, por ejemplo. Entonces, en estas dos patas que se van contraponiendo, la sociología va eh, haciendo ver que el mercado hoy en día ha quitado ciertos derechos de carácter fundamental y por lo tanto la sociología, en cuanto a su regreso a la sociología como sociología pública, va entonces a mostrar, va a evidenciar estos elementos o estos problemas que la sociedad actual nos está presentando en cuanto eh, sociedad civil, pero también en cuanto a individuos. En ese sentido, el autor va a proponer que según los tipos de audiencia, según también el tipo de conocimiento que desarrolla cada una de las sociologías que existen, la sociología puede ser dividida a partir de los tipos de conocimiento que levantan, pero tiene que ver principalmente con una división social del trabajo sociológico, que tiene que ver con cómo construimos o cómo entendemos la sociología en base a dos preguntas importantes, la sociología para qué y la sociología para quién. En esa división el autor plantea que la sociología pública no solo debiese ser una respuesta y reacción al neoliberalismo, sino que también la sociología pública aglutina estos cuatro tipos de sociología en su interrelación y en su codependencia, y por lo tanto resucitar los públicos en las sociedades, como resucitar la sociología pública, va a ser entonces una respuesta a las heridas que ha generado el progreso o las ideas del progreso en realidad, porque entender el progreso de una manera lineal y occidental no necesariamente se condice con el progreso como lo queramos entender nosotros. Pero en ese sentido, independiente de cómo queramos entender el progreso, la sociología va a necesitar mostrar la realidad. En ese sentido, el autor divide la sociología en cuatro tipos de sociología. Y estos cuatro tipos definidos por la audiencia y también por el tipo de conocimiento, del tipo de conocimiento. En ese sentido es importante primero entonces que identifiquemos los tipos de conocimiento. El autor plantea que existe conocimiento de tipo instrumental, que va a buscar, por lo tanto, resolver ciertos tipos de dudas, va a buscar resolver, por lo tanto, ciertos tipos de fines. En ese sentido, la sociología, el conocimiento instrumental, se va a contraponer con el conocimiento reflexivo. Y el conocimiento reflexivo va a ser aquel que nos permite cuestionar los fines que han sido impuestos por la sociología. Entre esta combinación respecto de los tipos de conocimiento y por lo tanto sus finalidades, la sociología también se va a dividir a partir de quiénes son sus audiencias. Y eso significa responder a la pregunta ¿para quién? ¿Para quién nosotros investigamos? ¿Para quién nosotros producimos resultados de investigación? ¿Qué es lo que buscamos en el fondo cuando hacemos sociología? Entonces, a partir de estos ejes del conocimiento y de las audiencias, vamos a ver que existen cuatro tipos de sociología. En primer lugar, vamos a identificar la sociología práctica, que es aquella sociología que define sus metas de investigación a partir de aquello que solicitan los clientes. Es interesante la idea de cliente en este marco reflexivo. Y entonces vamos a entender
satisfacer a los clientes, como los mercados o el Estado, y que pide a los sociólogos investigaciones sobre ciertos temas en específico. Ustedes conocen de estudios de mercado, por ejemplo. La sociología práctica se dedica a hacer estudios de consumidores, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los estudios de satisfacción que desarrolla el Estado a partir de las implementaciones de sus políticas públicas. Esas serían sociologías prácticas. La sociología profesional, por otro lado, tiene que ver con aquella sociología que construye disciplina. La sociología profesional es entonces aquella eh, que suministra teoría, métodos, experiencias entonces y se convierte también en aquella sociología que eh, permite y que posibilita y que nutre constantemente los cuerpos de conocimientos disciplinarios. En ese sentido, la sociología profesional va a ser la academia, pero no solamente la academia, sino que va a ser aquella academia o aquellos centros de pensamiento, no necesariamente alojados en universidades, que permiten la construcción de un cuerpo de conocimiento, pero que además está en constante repetición, revisión y que otorgaría su legitimidad y expertise. Ya es una orientación. La sociología profesional, por lo tanto, se constituye como el cerebro de la disciplina. Por otro lado, la sociología crítica va a nacer en respuesta a la sociología profesional y poniendo énfasis claros respecto de eh, aquellos elementos morales, aquellos elementos fundantes de la sociología profesional y va a dar cuenta particularmente de aquellas omisiones y prejuicios de la sociología profesional. En ese sentido, y tal como les comentaba recién, las sociologías críticas van a nacer para dar cuenta de los silencios que existían. Por lo tanto, van a salir o van a aparecer, van a emerger sociologías críticas que van a estar vinculadas a la subalternidad, a aquellos que han sido excluidos históricamente. Por lo tanto, van a estar incluidas ahí o desde la perspectiva de la sociología crítica, una sociología con perspectiva de clase, una sociología con perspectiva de género, con perspectiva de raza, etc. En ese sentido, la sociología crítica va a efectivamente criticar aquel cuerpo de conocimientos que construye la sociología profesional como si el conocimiento profesional fuese posible de ser universal y aplicable a toda la realidad social. La sociología crítica viene a romper con esta línea de pensamiento y a proponer entonces o a destacar entonces el examen de la sociología profesional, de sus fundamentos, para la construcción de una sociología que elimine, perdón, aquellas omisiones. Y por último vamos a tener la sociología pública o la sociología de los públicos, porque la verdad tenemos varios tipos de públicos como lo hemos podido identificar en las clases anteriores y la sociología pública va a tener por finalidad entonces el diálogo entre sociólogos y los públicos. ¿A qué nos referimos con esta idea de la sociología pública? La sociología pública va a ser entonces la respuesta al neoliberalismo que busca vincular y producir conocimiento académico que esté vinculado y que se construya o co-construya en relación con los públicos y no en este Olimpo que se convierte en las universidades, alejados de la sociedad civil y de la construcción y posibilidad de impacto del debate respecto de las sociedades. En ese sentido, las sociologías públicas van a cumplir un rol central porque va a permitir comprender la realidad a partir de los conceptos. Eso significa entonces sacar necesariamente la sociología desde las academias y llevarlas a lugares que permitan esta interrelación con los públicos. En ese sentido, y me fui en volada con el PPT, la sociología instrumental y la sociología reflexiva, si bien son dos campos distintos, están obviamente complementados, ¿ya? La sociología instrumental no puede existir sin pensamiento reflexivo. En ese sentido, hay un tipo de pensamiento que predomina más en el otro,
¿ya? Si queremos mirarlo de alguna manera, la sociología instrumental, que se complementa entre sociología práctica y sociología profesional, nos va a dar cuenta, por ejemplo, del uso de las teorías y los métodos para el cumplimiento de ciertas metas, ¿cierto? En ese sentido, sociología profesional y sociología práctica se complementan. Por el lado de la sociología o del tipo de pensamiento reflexivo en sociología, vamos a ver que tenemos a la sociología crítica y a las sociologías públicas como complementarias. ¿Por qué? Porque la sociología o el pensamiento reflexivo tiene que ver particularmente con producir comprensión, ¿ya? Y en ese sentido, el producir comprensión no tiene, como vimos en el capítulo anterior o en el PPT anterior, no tiene necesariamente que ver con los públicos académicos, ¿cierto? Sino que en este caso la centralidad está también en los públicos diversos. En ese sentido, la complementariedad entre la sociología pública y las sociologías críticas tiene que ver con la crítica a la respuesta propuesta por la sociología profesional o por la sociología práctica frente a ciertos problemas sociales que han sido omitidos o han sido silenciados. En ese sentido, sociología crítica y sociología pública se complementan, pero es importante identificar que entre sociología pública y sociología profesional existen límites que son muy difusos. ¿Por qué? Porque la sociología pública va a tomar, obviamente, no solo los debates que nacen desde la sociología crítica, que es la que la complementa, sino que varios conceptos o varios espacios de la sociología profesional. En ese sentido, existe ahí también límites que son difusos, pero no necesariamente la sociología pública y la sociología profesional se van a oponer, situación que sí sucede, por ejemplo, en el caso de la sociología crítica y de la sociología profesional, que efectivamente se oponen, o en el caso de la sociología pública y la sociología práctica, que efectivamente se oponen. La sociología pública y la sociología práctica se oponen por sus finalidades. ¿A quiénes responden sus investigaciones? Tiene que ver directamente con eso. La sociología práctica va a responder al Estado y a los mercados y por lo tanto va a ser más funcional respecto de esta reflexión en torno al neoliberalismo, va a ser útil al neoliberalismo y en cambio la sociología pública tiene por finalidad la crítica del neoliberalismo, la evidenciación, no sé si se dice así, hacer evidente los problemas sociales que estamos atravesando por las decisiones de los estados y de las democracias. En ese sentido, cada una de las sociologías que el autor propone se va a legitimar, se va a responsabilizar y va a tomar un rol político completamente distinto. En ese sentido, por ejemplo, podemos ver que la legitimidad de la sociología profesional va a estar basada principalmente en las normas científicas que promueve. En ese sentido, su responsabilidad va a ser directamente con su comunidad de pares, es decir, entre académicos, entre quienes pertenecen a la disciplina. Y por lo tanto, su postura política está relacionada directamente a la posibilidad y delimitación de las condiciones que permiten la producción científica. ¿Ya? Van a definir qué es ciencia y qué no es ciencia. Es por eso que es importante la perspectiva política de cómo hacemos sociología. En segundo lugar, la sociología práctica, por ejemplo, se legitima en su efectividad. Eso significa que si la sociología práctica hace estudios de consumo o de atención al cliente, su efectividad va a estar particularmente en el entendimiento de las prácticas de los consumidores, ¿cierto? Y por lo tanto, en darle respuesta a su cliente. Y ahí entra el tema de la responsabilidad. La responsabilidad de la sociología práctica es con el cliente, con el mandante del proyecto de investigación y no necesariamente con quienes están siendo investigados. Por eso pongo como ejemplo los, eh, los estudios de mercado, los estudios de consumidores. ¿Por qué? Porque el cliente es la empresa que vende el producto y no
los consumidores. Entonces, la responsabilidad va a estar directamente con quien mandata el producto y no necesariamente con quienes son investigados. Y en ese sentido, la sociología política, o sea, la sociología práctica en cuanto a su mirada política, va a tener la función de legitimar ciertas intervenciones políticas. En ese sentido, vamos a comprender lo político como aquellas decisiones que nos pueden afectar, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, la sociología práctica va a permitir la toma de decisiones que afectan a la ciudadanía, ya sea a través de las empresas o ya sea a través de el Estado. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, estudios de opinión o estudios de atención a los consumidores, para el Ministerio de Salud, por ejemplo, y no sé si a alguno de ustedes les ha tocado alguna vez llenar alguna encuesta en el consultorio cuando te preguntan cuánto rato estuviste esperando, cómo te atendieron, cómo fue la atención del doctor, de las enfermeras, etcétera. Ya, ese tipo de estudios, por ejemplo, va a definir una intervención de carácter político en términos de salud, o al menos así se esperaría. En tercer lugar, la sociología pública, en términos de legitimidad, su legitimidad va a estar dada completamente por la relevancia social de sus propuestas, ¿ya? La relevancia social de sus críticas y de sus construcciones, por lo tanto. En ese sentido, su responsabilidad es directamente con los públicos, y esos públicos son quienes son afectados por ciertas situaciones, por ciertos problemas que aparecen en la realidad social. Y en términos entonces prácticos, la sociología pública, desde su perspectiva política, va a ser aquel espacio que va a permitir diálogos democráticos respecto de ciertos problemas sociales que van a ser levantados, ya sea por los públicos o van a ser levantados por la sociología en conjunto con los públicos. ¿Ya? Es ahí la importancia de la democracia. Yo creo que podemos recordar del curso anterior cuando hablábamos de Falsborda y hablábamos de esta sociología sentipensante que tiene que estar completamente vinculada con quienes entregan los conocimientos necesarios que nos permiten construir conocimiento. Es necesaria esa responsabilidad porque si la gente nos permite construir conocimiento a través de diálogos democráticos, nuestra responsabilidad es con esa gente, ¿cierto? En evidenciar los problemas que ellos están viviendo. Y entonces esa es una posición política que, como nosotros vemos, por ejemplo, respecto de la sociología profesional, en su posición política, sus resultados de investigación no necesariamente tienen el compromiso con los públicos que dieron origen a esa reflexión, sino que tiene su responsabilidad política en la relación con su propia comunidad de pares y, por lo tanto, en el surgimiento, mantención y reconstrucción de la sociología en cuanto a disciplina y aparato teórico. Respecto de eso mismo, es interesante mirar entonces ahora las posibilidades de la sociología crítica. En ese sentido, la legitimidad de la sociología crítica está exactamente en hacer evidente las visiones morales que fueron omitidas o que han sido levantadas también tanto por la sociología profesional como por la sociología práctica. En ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que la sociología crítica desde el feminismo levanta la idea de que no es posible entender la realidad social a partir de el hombre blanco, heterosexual, que propone, por ejemplo, la academia durante muchísimos años a través de su sociología profesional, ¿cierto? Vamos entonces a entender la sociología crítica como legitimada a partir de estas visiones morales, de estas críticas que levanta respecto de los prejuicios. Y por lo tanto, quienes van a legitimar la visión crítica van a ser entonces aquellos que se sienten identificados con la crítica propuesta. Entonces, la responsabilidad, como veremos, va a ser particularmente con aquel público que es crítico. Y en términos de responsabilidad política o de lineamiento político, la sociología crítica tiene su perspectiva o su posicionamiento directamente en el debate disciplinar. Y en ese sentido,
Su límite es pequeño, aunque contrapuesto respecto de la sociología profesional, ¿cierto? Se va a complementar con la sociología pública para poder realizarlo. La sociología profesional, como dice aquí la cita, el objetivo se centra en producir teoría que se corresponda con el mundo empírico que está investigando. El caso de la sociología práctica, el conocimiento tiene que ser práctico y útil. Por eso son importantes este tipo de estudios, ¿cierto? Ese conocimiento respecto de los comportamientos al interior de los consultorios nos va a permitir entonces tomar decisiones de carácter político que pueden cambiar la vida de las personas. Mientras que el conocimiento de la sociología pública se va a basar principalmente en el consenso entre los sociólogos y sus públicos y por lo tanto en la co-construcción de ciertos conceptos, problemas, ideas que son necesarias levantar desde los territorios, desde los lugares situados y ahí es donde la sociología crítica, como nombra aquí el autor, tiene como la verdad para la sociología crítica no es nada si es que no existe entonces una base normativa que la sustente. Y en ese sentido, las visiones morales que plantea la sociología crítica van a ser un elemento central para poder desarrollar las otras sociologías. Ahora, metiéndonos directamente en lo que vamos a entender por sociología pública, vamos a entender a la sociología pública como aquello que nos va a permitir reconectar a la sociología con la sociedad. ¿Ya? Hacer este giro hacia la sociología pública nos va a permitir entonces definir quiénes son nuestras audiencias y que nuestras audiencias van a ir mucho más allá que la audiencia académica, sino que nos va a llevar a definir, a comprender, a vincularnos, a hacer un proceso de inmersión incluso con los diversos públicos, ¿ya? Con aquellos diversos públicos que están ahí afuera de la academia y que son quienes viven en términos prácticos o observan o toman posición respecto de ciertos problemas sociales. En ese sentido, las sociologías públicas van a vehiculizar, pero no solo vehiculizar, no solo van a trasladar las diversas inquietudes de los públicos hacia otros espacios de debate, sino que también les va a permitir articular las discusiones, ¿ya? Y en ese sentido, las discusiones particularmente que va a abordar la sociología pública son los problemas sociales y tal como plantea el autor aquí, van a ser los problemas de la naturaleza y los valores de la sociedad, como los malestares y las tendencias que se están desarrollando en este mundo neoliberal, las que van a ser el principal sustento de la sociología pública. En ese sentido, las sociologías públicas van a tener una responsabilidad importante, por ejemplo, al momento de preparar los conocimientos que han logrado construir para aquellos públicos no académicos. La sociología pública va a tener que tener una preocupación central por poder lograr una conversación de carácter cívico. Vamos a entender lo cívico como la ciudadanía, ¿cierto? Y entonces esta conversación de carácter cívico con nuestros públicos debe generar, construir, levantar, posicionar conceptos que permitan estas conversaciones y esos conceptos no pueden ser sumamente académicos, ¿cierto? Sino que tienen que estar pensados para un público no académico. Como hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, respecto del ejemplo del femicidio, los conceptos se van a ir levantando, se van a ir transformando y se van a ir movilizando o vehiculizando, como dice el autor, desde un campo o desde una esfera de debate a otra, ¿cierto? Y por lo tanto es necesario que exista pertinencia en la forma en que nosotros mostramos o debatimos sobre los problemas sociales, ¿cierto? Para eso, la sociología pública propone formatos narrativos que van a ser alternativos, abiertos, flexibles, ¿cierto? En términos narrativos y conversacionales, la sociología pública tiene la responsabilidad de la comprensión y de la co-comprensión, de una comprensión no unilateral, sino que bilateral. Tanto como los sociólogos deben comprender a los públicos deben comprender lo que los sociólogos están proponiendo. En ese sentido, es necesario y es urgente que todas aquellas referencias al conocimiento experto disminuyan y
Por lo tanto, recurrir a diferentes tipos de formatos de la sociología, diferentes tipos de formatos que nos permitan compartir con los públicos tanto las conversaciones como los resultados de investigación y las propuestas, ¿cierto? Porque podemos pensar, por ejemplo, la sociología pública como aquella sociología que se vincula con un proyecto, con una comunidad indígena, como lo vimos la clase pasada conversando con Simón, que se vincula con una comunidad indígena, por ejemplo, y esa sociología no necesariamente va a hacer llegar a la comunidad el debate teórico-metodológico que existió detrás de los resultados, aunque sí es necesario también decirlo, pero principalmente va a buscar distintas herramientas para que esos resultados que fueron construidos tengan entonces un correlato en el territorio. Y entonces para esa comprensión, para construir ese correlato, nosotros vamos a recurrir a imágenes, vamos a recurrir al sentido común, vamos a recurrir a aquellos lugares comunes que nos permitan la comprensión, ¿cierto? Eh, la sociología no solamente va a dar diagnósticos, y aquí es interesante, sino que va a dar pronósticos. Los diagnósticos son respecto de la realidad que estamos mirando hoy en día y los pronósticos es respecto de lo que podría pasar. La sociología pública tiene entonces una necesidad de dar cuenta de estas realidades que son omitidas, pero tiene la necesidad de acusar, ¿ya? Y por lo tanto, a través de los pronósticos, la sociología va a prever eh, aquellas cosas o aquellos efectos que podrían tener o traer para las sociedades ciertas decisiones en términos políticos. Recordemos que las decisiones, por ejemplo, incluso las de inversión, cuando pensamos en los conflictos ambientales como Quintero y Puchuncaví, van a ser decisiones políticas, ¿ya? Por eso es importante los diagnósticos y los pronósticos y su socialización con los públicos. La validez de toda propuesta de la sociología pública va a estar efectivamente alojada en los efectos que generen los públicos, porque la sociología pública, tal como plantea el autor, en conversación con los públicos, tiene por finalidad transformar esta realidad. Y entonces, si la sociología entrega los conocimientos necesarios, los conceptos, los debates necesarios, debiese, por lo tanto, ser legitimada por los públicos, que los públicos utilicen sus conceptos, utilicen los datos entregados por la sociología pública para respaldar su movilización en contra o su articulación en contra de ciertos problemas públicos o de ciertos problemas sociales. En ese sentido, cuando nosotros pensemos en públicos, vamos a pensar en sociedad civil. La sociedad civil va a ser un producto de este mundo neoliberal, del avance del capitalismo de finales de siglo, y que tiene que ver con aquellas organizaciones, asociaciones, movimientos que se articulan en defensa del capitalismo o se articulan en contra del capitalismo, en defensa de sí mismos ante el capitalismo. Eso es lo importante. Y entonces, si nosotros pensamos hoy en día en Chile, la sociedad civil es casi toda la gente que estuvo en la calle, ¿cierto? Desde el 18 de octubre en adelante. Y podemos identificar al interior de la sociedad civil ciertas asociaciones, ciertos grupos, movimientos políticos que articulan entonces los problemas sociales para defenderse ante el Estado o ante las empresas, que en muchas ocasiones son lo mismo y en otras ocasiones son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el contexto neoliberal, la economía y por lo tanto el mercado y las empresas en muchas situaciones definen las prioridades del Estado. En términos de codependencia, claro, el Estado permite espacios de inversión al mundo privado y por lo tanto genera legislaciones que son lo suficientemente flexibles como para incentivar la inversión. ¿Por qué el Estado hace esto? Una explicación rápida sería, por ejemplo, para ganar impuestos, para ganar o para incentivar la inversión en el país, para generar trabajo, ¿cierto? Pero son los públicos, la sociedad civil, la que se levanta para decirle al Estado y a los mercados cuando aquellas inversiones o decisiones que han ido tomando afectan a las organizaciones y a las personas individuales con sus decisiones.
Los públicos, entonces, la sociedad civil, siempre está al margen del Estado y de la economía. Son organizaciones autónomas que se vinculan entre ellas, es posible, pero entre ellas, no con el Estado y no con la economía. Los públicos, entonces, desde la sociología pública, pueden responder a dos lógicas. La primera es que los públicos podrían estar desapareciendo y por lo tanto los públicos pueden emerger a partir de el trabajo sociológico de de evidenciar ciertos problemas y a partir de eso articularse con los públicos, o por el contrario, los públicos podrían surgir antes de la sociología y por lo tanto la sociología llegaría a nutrir de conocimientos, de contenidos, de datos, un problema que la ciudadanía ya ha levantado. En ese sentido, y aquí yo lo pongo en duda, el texto es un poco más antiguo, tiene desde el año 2005, si no me equivoco. Yo diría que los públicos en este momento en particular, en nuestro contexto Latinoamérica, igual él habla de Estados Unidos, aunque si Buraway ve Estados Unidos el día de hoy probablemente diría lo mismo. Los públicos no están desapareciendo, yo diría que los públicos se están transformando. Se están transformando y están utilizando otras redes. Pero es importante lo que el autor aquí plantea. Si bien los públicos no necesariamente han desaparecido, el mercado ha mermado los públicos, ha colonizado todos los medios de producción de las personas y por lo tanto incluso en términos reflexivos, los públicos están inmersos hoy en día, por ejemplo, en las redes sociales. Entonces, si bien los públicos se rearticulan en este nuevo mercado, eh, también en algunos sentidos están desapareciendo por ese bombardeo gigante que tenemos de información. Por otro lado, es importante destacar que los públicos nunca son fijos, son sujetos que están relacionados con los problemas que convocan y por lo tanto la gente participa y deja de participar. Es como lo vimos desde el 18 de octubre en adelante. Las primeras semanas estaba lleno, pero ya llegando el verano, el calor, ya había menos gente, había gente de vacaciones, ¿cierto? Y entonces extrañamente todos esperábamos que llegara marzo para que se reactivara la movilización y también así poder reactivar entonces las demandas de los públicos ante los políticos. Pero bueno, llegó el coronavirus y eso no fue posible. La sociología pública, en cuanto también a su relación con los públicos, se va a definir como dos tipos de sociología, que no son excluyentes entre sí nuevamente, que pueden ser complementarias. La sociología pública tradicional, aquella que con la cual nace la sociología, tiene que ver con aquella sociología que particularmente desde la academia se vincula con los públicos. En ese sentido, genera resultados de investigación vinculados a la sociedad civil y que busca de alguna manera eh, a través de los medios de comunicación posicionar los conceptos que se debaten al interior de la sociología académica y además tiene una finalidad sumamente política, que es tensionar el debate entre los públicos. Busca a partir de los espacios donde participa la sociología tradicional levantar conceptos, levantar debates, levantar ciertas molestias y entonces hablarle directamente a los públicos, no exclusivamente a la academia, sino que a la sociedad e interpelarlos desde ese lugar. Pero es importante ahí destacar, por ejemplo, que el sociólogo público tradicional no necesariamente tiene que estar vinculado con las organizaciones sociales, no necesariamente tiene que estar vinculado a la sociedad civil, sino que tiene una relación en términos teóricos, discursivos, sociológicos, disciplinares, con los públicos, pero no necesariamente es directa, sino que tiene que ver con la observación y la opinión respecto de los públicos. Un ejemplo claro de eso es Daniel Matamala, por ejemplo. Claro, él no es sociólogo, él es periodista, pero sus columnas de los domingos están dirigidas a todos nosotros, ¿cierto? Pero yo no sé hasta qué punto Daniel Matamala ha ido, por ejemplo, a las ollas comunes y escribió hace un par de semanas sobre eso.
Ponen entonces, posicionan los debates en los lugares que son interesantes para que estos debates generen efecto. Y esos lugares son los medios de comunicación y las arenas públicas. ¿Se acuerdan cuando estuvimos mirando eh, los textos de Frigeiro y de Márquez? En esos textos, por ejemplo, cuando hablamos de las arenas públicas, vamos a ver que son los medios de comunicación, pero también, por ejemplo, hoy en día en Chile, y ustedes lo deben haber visto, en las diferentes sesiones de las cámaras para los debates políticos se invita también a profesionales expertos. Entonces, ahí también es una posibilidad de levantar la sociología pública tradicional y por lo tanto levantar ciertos conceptos que la disciplina ha estado trabajando. En ese sentido, y por eso les decía que no son excluyentes entre sí, la sociología pública orgánica va a tener por finalidad el trabajo en conexión con el público. Lo conoce, está inmerso, está ahí desde los trabajos de co-comprensión, de co-construcción. La sociología orgánica entonces va a ser visible a los públicos, ¿ya? Y trabaja con un público que ya es visible. La relación entonces es de mutua educación con el público y el sociólogo va a cooperar en la construcción del público, en su transformación. ¿Por qué? Tal como les comentaba en la lámina anterior, el público puede emerger a partir de la sociología o el público puede existir de manera previa y la sociología lo va a ayudar en su construcción, en su evolución, en la sofisticación del uso de los conceptos, por ejemplo. Y ahora ya llegando un poquito al final, me parece muy interesante una reflexión que plantea el autor y que a mí me convierte, por ejemplo, en este momento en el que no estoy investigando de manera particular, en una socióloga pública. ¿Por qué? Porque el aula, la clase, es un espacio para hacer sociología pública. Nos permite hablar de los distintos temas que a nosotros nos importan, de los distintos problemas sociales que están ahí fuera de la sala virtual que nosotros compartimos y que a ustedes en cuanto a estudiantes, a sus familias, a su gente, ¿cierto? Les afectan. Ustedes, todos nosotros, todas nosotras, pertenecemos a públicos, no pertenecemos a uno, pertenecemos a varios, ¿cierto? Yo como mujer feminista pertenezco a público feminista, pero también pertenezco en términos de deudores, soy parte del público de los deudores del CAE, ¿cierto? Y así sucesivamente. Nosotros, claro, también soy parte del público que está enojado con las AFP. Somos parte de varios públicos de manera simultánea. Y es por eso que es tan relevante lo que sucede en nuestras aulas, porque instalamos en ustedes los profes, los académicos, ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas molestias en muchas ocasiones. Por ejemplo, a partir de la lectura de las minutas que ustedes realizaron la semana pasada sobre la que realizó Simón, hay muchos de ustedes que se dieron cuenta de la profundidad de este problema social que en general nosotros vemos a través de los medios de comunicación y que culpan constantemente y llaman, de hecho, el conflicto mapuche al conflicto que existe entre el Estado y el pueblo mapuche en la Araucanía o desde el Biobío al sur. En ese sentido, la educación se va a convertir en una serie de diálogos que fundamentamos sobre la sociología, que es un diálogo entre nosotros y los estudiantes, entre los estudiantes y sus propias experiencias, y también un diálogo entre los estudiantes y los públicos de los que participan ustedes más allá de la universidad. Y en ese sentido, su aprendizaje del oficio, o sea, su aprendizaje sobre la sociología se convierte en una garantía para la sociología pública, porque aprenden y por lo tanto se convierten en embajadores de esta sociología o de esta forma de pensar, o como lo llamó C. Wright Mills, en embajadores de esta imaginación sociológica que no solo en el aula va a tener un compromiso público, sino que va a tener un compromiso público al salir del aula y al hablar o al conversar, por ejemplo, con sus familias en la mesa, o al reflexionar, por ejemplo, con sus compañeros en los debates que se dan en las distintas reuniones que tienen como facultad, por ejemplo, en las últimas votaciones de paro que han tenido en sus asambleas, ¿cierto? La sociología pública y por lo tanto nosotros, ustedes, en cuanto a aprendices de esta herramienta o eh, de esta forma de pensar
que propone C. Wright Mills a través de la imaginación sociológica pueden ayudar a reflexionar, pueden ayudar a comprender a distintas personas o a distintas organizaciones donde ustedes participen los problemas sociales y pueden ayudar también no solo a la comprensión, sino que también a la socialización y es ahí donde hay temas relevantes. Y es ahí también donde las redes sociales hoy en día, por ejemplo, nos permiten tener una participación más activa. Y por último, me gustaría dejarles ahí tres preguntas de las cuales ustedes solo deben responder la última en el foro, que es ¿con qué públicos están comprometidos ustedes? Me gustaría poder leer sus comentarios, sus respuestas para saber, para conocerlos un poco más, para conocerlas un poco más. ¿Con qué público se sienten ustedes comprometidos? ¿De qué público se sienten ustedes parte, cierto? Y así vamos a entender también por qué, para qué hacemos sociología o por qué, para quién, para qué ustedes están aprendiendo sociología. Eso, les mando un abrazo, voy a estar atenta al foro y eso. Muchas gracias, chiquillos. Espero que haya sido interesante esta cápsula para ustedes. Besitos, chao, chao.